Hola amigos, bienvenidos a su canal de relatos de misterio y terror. En esta ocasión les traigo un relato muy interesante, muy misterioso y terrorífico, que tiene que ver con las experiencias paranormales de un guardia de seguridad. Espero les guste. Este relato nos lo platica Fernando, quien nos cuenta que hace algunos años él trabajó como guardia de seguridad en un edificio de departamentos en la Ciudad de México. Nos cuenta que al trabajar en la noche vivió varias experiencias paranormales en ese lugar. Platica que desde la primera semana que llegó a trabajar ahí, uno de los guardias más antiguos que al parecer tenía trabajando ahí desde que se terminaron de construir los departamentos, se acercó a él y le contó una leyenda muy terrorífica. Le platicó que en ese lugar, cuentan los vecinos, que ya hace bastantes años vivía ahí una bruja que al parecer hacía rituales, hacía maleficios, leía las cartas, y ahí tenía su casa y mucha gente iba a consultarla, iba a pagarle para que hiciera trabajos, y bueno, todo eso es lo que platican los vecinos que hacía, hasta que un día aquella anciana falleció. Y al pasar los años y nadie reclamaba el terreno ni la casa, el gobierno expropió ese lugar y posteriormente lo vendió a la constructora que haría el edificio de departamentos. Lo terrorífico de esta leyenda es que cuentan que aquella anciana, aquella bruja que hacía rituales, su fantasma se seguía apareciendo por las noches, asustando a aquellos guardias de seguridad que se quedaban a velar en ese lugar. Fernando tomó esta historia como un intento por asustarlo, como una simple novatada. Él no era muy creyente de los fenómenos paranormales, por lo cual no le dio mucha importancia y solo lo tomó como un simple cuento de aquel compañero. Vaya que estaba muy equivocado por los sustos que le daría. Lo primero que le pasó, el primer suceso paranormal que tuvo en ese lugar, fue en una ocasión donde platica que eran más o menos como las 3 de la mañana. Tuvo que ir al sanitario, que se encontraba un poco retirado de la caseta de vigilancia. Y al regresar, escuchó cómo golpeaban aquel zaguán, aquel portón que era especial para los autos, para entrar al estacionamiento. Eso se le hizo muy raro porque estaba la entrada principal, donde estaba el interfón, el timbre, donde podían tocar ahí, llamar para pedir informes, dejar un paquete, no sé, cualquier cosa. Todo menos golpear la entrada del portón. Fernando se apresuró a la caseta para revisar el monitor de la cámara principal que daba a la entrada de aquel edificio. Pero lo curioso es que por la pequeña rendija que había debajo del portón, vio unos zapatos de mujer, ya se veían muy viejos, sucios, maltratados. Y al revisar el monitor, se dio cuenta que no había nada. La calle estaba completamente vacía. Inmediatamente salió de la caseta y volvió a revisar por la rendija y vio que aquellos zapatos habían desaparecido. Inmediatamente regresó la grabación de la cámara para ver quién había estado ahí, pero no encontró nada. Al parecer todos los videos le mostraban que en ningún momento alguien se paró por ahí. Eso le llenó de miedo. Lo siguiente que le pasó fue que un día, terminando su turno, empezó a entregar sus reportes a su compañero de relevo, al que le tocaba el siguiente turno. Y como protocolo le tenían que entregar una libreta de reportes y varias cosas. En eso vieron que en el monitor de la entrada se acercaba a don Alfredo, quien era uno de los habitantes de los departamentos. Lo conocían muy bien, ya que él por lo regular le gustaba irse de parranda y no se llevaba su carro, y a veces llegaba caminando. Y entonces vieron desde la cámara, desde el monitor, cómo don Alfredo iba llegando y se detenía.
y empezaba a hablar con alguien, como a discutir con alguien, pero no se veía nadie más, solo se veía él, que estaba hablando solo. Posteriormente, pues ellos pensaron que era porque ya venía con unas copas de más. Pero cuando entró don Alfredo, le saludó a los dos guardias y les empezó a platicar como una experiencia graciosa, que cuando iban llegando se encontró con una anciana que le empezó a reclamar y a decirle que todos los que vivían ahí se tenían que ir, que ahí estaba su casa, y bueno, empezaron como a discutir. Pero don Alfredo solamente le dijo que estaba loca, que esa ya no era su casa, y así empezaron a hablar, pero solamente lo tomó como algo gracioso. Y a don Alfredo le dio risa y ya se fue a su departamento. Pero a los guardias sí les dio miedo porque ellos vieron que estaba hablando solo. Y no solamente eso, sino que coincidía lo que estaba diciendo don Alfredo con la leyenda de la bruja que se aparecía ahí. Pero bueno, ya lo dieron por alto y ya no hicieron ninguna clase de comentarios. Ya Fernando ya agarró sus cosas y se fue. Posteriormente cuenta Fernando que pasaron las semanas y seguían pasando cosas paranormales, cosas que no podía explicar. Por ejemplo, dice que de repente dejaba en su escritorio alguna pluma, algún lápiz, alguna hoja, y de repente salían volando de la nada como si alguien nos aventara. Otra cosa que le dio mucho miedo fue que en una ocasión a las 3 de la mañana llegaron a tocar el timbre del interfón. Pero al revisar el monitor donde estaba la cámara que señalaba la entrada, pues veía que no había nadie. Y entonces lo primero que se le vino a la mente es que aquel aparato estaba descompuesto. Y empezó a llenar su reporte para que fuera un técnico a revisar aquel aparato que andaba fallando. Pero en eso no solamente tocaron, sino se activó el interfón y empezó a escuchar una respiración que duró unos segundos y después se calmó. Eso le dio mucho miedo porque él estaba viendo el monitor y que no había absolutamente nadie en la calle, y a esas horas de la madrugada no pasaba casi nadie. Después de todas estas cosas, Fernando empezó a pensar qué haría para que ya dejaran de suceder estas cosas y pudiera trabajar tranquilo. Y se le ocurrió llevar agua bendita. Incluso le habían recomendado llevar una pequeña cruz de madera de ocote y dejarla en su escritorio, y que con eso ya iban a desaparecer todos estos fenómenos paranormales. Pero vaya que estaba equivocado, ya que el día que aplicó eso fue la última noche que trabajó en ese lugar. Fernando cuenta que en esa ocasión llegó con su botellita de agua bendita, la empezó a rociar, dijo unas oraciones, luego puso su pequeña cruz de ocote en el escritorio y ya, todo normal, no pasaba nada. Hasta que ya iban a dar las 3 de la mañana, le empezó a agarrar una pesadez muy grande y le empezó a dar sueño, y de repente se quedó dormido en su silla de escritorio en la que estaba. Posteriormente recuerda que tuvo una pesadilla horrible, ya que en su sueño vio a una anciana parada afuera del portón. Dice que en su sueño el portón estaba abierto y había una anciana ahí parada, de aspecto muy desagradable, riéndose. Y por más que Fernando apretaba el botón, las puertas no se cerraban. Lo siguiente que recuerda de su sueño es que aquella anciana ya no estaba ahí en el portón, ya se encontraba atrás de él y le estaba rasguñando la espalda. En eso cuenta Fernando que sintió un gran golpe, ya que al parecer se había caído de la silla. Pero él cuenta que sintió como si lo hubieran jalado del pie y se hubiera caído de la silla. Pero él trató de buscarle una explicación lógica a aquella situación, a lo cual solamente pensó que se recargó a lo mejor mucho de un lado y el peso le ganó a la silla y se cayó. Y ya después de levantarse se percató de otra cosa, que aquella cruz que llevaba de madera estaba en el piso,
pero estaba destrozada por completo, como si alguien la hubiera tirado y todavía la hubiera pisado hasta hacerla cachitos. Fernando quedó muy aterrado y el corazón le latía todo lo que le daba. Pero ya después pasaron las horas y ya se trató de tranquilizar, trató de pensar que todo eso tenía una explicación lógica, que no había sido nada para asustarse, hasta que llegó a su casa. Y al momento de meterse a bañar, se dio cuenta que en su tobillo había como unas marcas, como si una mano huesuda lo hubiera sujetado del tobillo de una forma muy fuerte, ya que todavía tenía unas marcas rojas. Eso le dio bastante miedo, pero no como lo siguiente, que se dio cuenta que en su espalda tenía unos rasguños, pero eran unos rasguños como si unas manos lo hubieran rasguñado de una forma muy violenta, ya que incluso dice que le estaba saliendo un poco de sangre. Después de ese día, Fernando dejó de trabajar en ese lugar, ya no regresó para nada, renunció inmediatamente. Aquí termina esta historia, espero les haya gustado, no olviden darle like al video si les gustó y suscribirse. Nos vemos en el próximo video, bye.